En octubre de 2024, el brutal asesinato de Patricia Morales, una modelo de OnlyFans de 25 años, conmocionó a la histórica ciudad de Salamanca, España. Su cuerpo sin vida fue descubierto junto a su BMW blanco, con múltiples heridas de cuchillo que evidenciaban un ataque despiadado. A medida que los detectives profundizaban en el caso, descubrieron una siniestra red de sabotaje sistemático que había operado en las sombras durante 2 décadas. En los días previos a su muerte, la aguda observación de Patricia y el descubrimiento accidental de esta red criminal desencadenaron una serie de eventos que destrozarían las vidas de todos los involucrados, llevando a un juicio que revelaría la verdadera identidad del hombre más insospechado de la ciudad. Patricia había confiado en las autoridades creyendo que estaría protegida bajo custodia policial después de reportar lo que había presenciado, pero su valentía al exponer la verdad se convertiría en su sentencia de muerte, porque el hombre que la asesinó no era quien la policía esperaba. Durante 2 décadas había operado una red de sabotaje que generó 47 accidentes, 8 muertes y 23 heridos, todo mientras mantenía la fachada perfecta del ciudadano más respetable de Salamanca. Su identidad sorprendería incluso a los detectives más experimentados, porque Patricia había sido lo suficientemente desafortunada como para descubrir el secreto más mortífero del hombre en quien menos sospecharían. Antes de comenzar esta historia, tengo una pequeña petición para ustedes. ¿Podrían compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video? En las tranquilas calles de Salamanca, el lunes 15 de octubre a las 7:30 de la mañana, María González, que hacía jogging, se encontró con una escena que nunca esperó ver. Frente a uno de los apartamentos de lujo del residencial San Vicente, había el cadáver de una joven mujer junto a un BMW blanco. Los gritos de María despertaron a todo el barrio. En pocos minutos, las sirenas de la policía rompieron el silencio de Salamanca. El agente García, que fue el primero en llegar al lugar del crimen, inmediatamente informó a sus superiores al comprender la gravedad de la escena. Patricia Morales tenía solo 25 años. Con su largo cabello negro, maquillaje perfecto y ropa cara, mantenía su belleza impresionante incluso en la muerte. Pero las múltiples heridas de cuchillo en su cuerpo mostraban claramente que esto no era un simple robo o un ataque al azar. Cuando el detective Capitán Ramírez llegó al lugar del crimen, lo primero que hizo fue conocer la identidad de la víctima. Patricia Morales era una joven mujer que vivía en Salamanca, conocida como creadora de contenido online, pero sus amigos y vecinos la conocían de manera diferente. Patricia era una chica muy trabajadora, dijo su vecina señora Martínez. Siempre amable, siempre sonriendo. Sabíamos que ganaba mucho dinero, pero no cuestionábamos exactamente cómo lo ganaba. El detective Ramírez decidió examinar el apartamento de Patricia. Al entrar en su lujoso apartamento del 3er piso, aprendió mucho sobre el estilo de vida de la joven. Muebles caros, electrónicos de última generación, ropa por valor de miles de euros en su armario. Esto estaba muy por encima del nivel de vida normal de una joven de 25 años. Lo que se encontró en el ordenador de Patricia sorprendió aún más al detective. Tenía 45,000 seguidores en su cuenta de OnlyFans, y sus ingresos mensuales rondaban los 8,000 euros. Según los registros de los últimos 3 meses, la mayoría de sus clientes eran nombres locales. Esta chica realmente tenía éxito, le dijo el detective Ramírez a su asistente, el sargento López. Pero en este tipo de trabajo, el éxito a veces también trae enemigos peligrosos. Cuando se examinaron los registros telefónicos de Patricia, su actividad en los últimos días llamó la atención, especialmente la conversación de 45 minutos que tuvo con el agente García 2 días antes de su muerte despertó el interés del detective. Cuando interrogaron a García, salieron a la luz detalles impactantes sobre el caso. Patricia vino a la comisaría el jueves, dijo García. Se veía muy nerviosa. Dijo que había presenciado un crimen, que su vida estaba en peligro. ¿Qué tipo de crimen había presenciado?, preguntó Ramírez. Dijo que había visto coches siendo saboteados. Afirmó que alguien estaba dañando sistemáticamente los frenos de los automóviles. Al principio no lo tomé muy en serio porque parecía muy común. Pero lo que Patricia había contado era tan detallado que García finalmente comenzó a tomar notas. Patricia había explicado que, mientras hacía una sesión en casa de uno de sus clientes, Carlos Mendoza, había visto actividades sospechosas en el garaje. Había 3 coches en el garaje de Carlos. Patricia dijo que durante la sesión había visto a alguien dañar sistemáticamente los frenos de estos coches.
esa persona también se había dado cuenta de Patricia. El detective Ramírez anotó esta información. Si Patricia realmente había presenciado tal crimen, el motivo del asesinato comenzaba a verse más claro. Mientras continuaban investigando los últimos días de Patricia, se reveló lo nerviosa que había estado la joven. Jorge, el empleado del apartamento, señaló que Patricia había hecho preguntas sobre el sistema de seguridad 3 veces en la última semana. Parecía muy paranoica, dijo Jorge. Constantemente miraba a su alrededor. Se aseguraba de cerrar la puerta con llave 2 veces. Decía, «Hay alguien que me está siguiendo». Lucía Herrera, la mejor amiga de Patricia, también hizo observaciones similares. Patricia había estado muy diferente durante la última semana, dijo Lucía entre lágrimas. Constantemente miraba su teléfono, se asustaba con ruidos repentinos. Cuando le pregunté qué le pasaba, no decía nada más que «vi algo que no debía». El detective Ramírez envió el teléfono de Patricia a Medicina Forense para examinar sus últimos mensajes. Pero las pruebas en la escena del crimen también eran importantes. El doctor Fernández, experto en medicina forense, compartió sus primeros hallazgos. Patricia fue apuñalada al menos 12 veces. Basándose en la profundidad y el ángulo de las heridas, el atacante era más bajo que Patricia, probablemente alrededor de 1,70, de complexión media. ¿Hay heridas defensivas?, preguntó Ramírez. Sí, hay heridas defensivas en sus manos y brazos. Patricia se resistió al atacante, pero no tuvo éxito. El arma utilizada fue probablemente un cuchillo de 15-20 centímetros de largo. Las pruebas encontradas en el BMW de Patricia también fueron importantes. Había signos de lucha dentro del coche y se encontraron fragmentos de barro en el asiento delantero, que se creía provenían de zapatos de hombre. Este barro no coincide con la tierra del apartamento de Patricia, dijo el doctor Fernández. Probablemente el atacante vino de otro lugar. El detective Ramírez decidió examinar la lista de clientes de Patricia. Entre los clientes de su cuenta de OnlyFans, el nombre de Carlos Mendoza se destacaba. El lugar donde Patricia había presenciado el incidente también era la casa de Carlos. Necesitamos encontrar e interrogar a Carlos Mendoza, dijo Ramírez. Si Patricia presenció un crimen en su garaje, este hombre podría estar relacionado con este asesinato. Pero el detective aún no sabía que la escena que Patricia había presenciado era solo una pequeña parte de una cadena de crímenes mucho más grande que ocurría en Salamanca, y el verdadero asesino era alguien en quien nunca sospecharían. Mientras el cuerpo de Patricia era llevado a la morgue, el detective Ramírez no se daba cuenta de que estaba comenzando un largo viaje para resolver el caso. Este asesinato revelaría uno de los secretos más oscuros de la ciudad. A la mañana siguiente, en la comisaría de policía de Salamanca, el detective Ramírez se preparaba para interrogar a Carlos Mendoza. El contratista de obras de 42 años era uno de los clientes de Patricia y propietario del lugar donde la joven había presenciado el incidente. Cuando Carlos fue llevado a la comisaría, parecía bastante nervioso. Carlos, un hombre de estatura media y corpulento, se frotaba constantemente las manos y evitaba el contacto visual. «Señor Mendoza», dijo Ramírez mientras ponía el expediente sobre la mesa. «Conocía a Patricia Morales, ¿verdad?». Carlos asintió con la cabeza. «Sí, la conocía. Era una chica que trabajaba en OnlyFans. Vino a mi casa un par de veces para hacer sesiones de fotos». ¿Cuándo fue la última vez que vino? El miércoles pasado. Quería hacer una sesión especial en mi garaje. Le pagué y ella hizo su trabajo. Ramírez se inclinó hacia adelante. ¿Había alguien más en su garaje esa noche? El rostro de Carlos cambió. ¿Qué quiere decir? Patricia afirmó que esa noche vio actividades sospechosas en su garaje. Dijo que alguien estaba dañando los frenos de los coches. Las manos de Carlos comenzaron a temblar. Yo no vi nada. Patricia hizo la sesión, cobró su dinero y se fue. No pasó nada más. ¿Pero Patricia informó a la policía? ¿Le habló de esto a usted? No me habló de nada. Hizo la sesión y se fue. El detective Ramírez pensaba que Carlos estaba mintiendo. El lenguaje corporal y las reacciones del hombre despertaban sospechas. Señor Mendoza, ¿dónde estaba la noche que mataron a Patricia? Estaba en casa, con mi esposa. Vimos la televisión. ¿Tiene algún testigo que pueda confirmar esto? Mi esposa puede ser testigo. Ramírez obtuvo una orden de registro para la casa de Carlos antes de liberarlo. Pero en el registro de la casa de Carlos no se encontró ninguna evidencia relacionada con el sabotaje que Patricia había denunciado.
Por la tarde, el segundo sospechoso, el agente García, fue llevado a interrogatorio. García había afirmado que había puesto a Patricia bajo protección, pero la joven había sido asesinada. Agente García, dijo Ramírez, usted dijo que puso a Patricia bajo protección. ¿Qué tipo de protección le proporcionó? García se puso a la defensiva. Le di consejos de seguridad a Patricia. Le dije que cerrara las puertas con llave, que no hablara con extraños. ¿Le proporcionó protección física? ¿Patrulla? ¿Seguimiento? ¿Vigilancia? Desafortunadamente, nuestros recursos son limitados. El incidente que Patricia relató aún no había sido completamente verificado. Entonces, en realidad, no la pusieron bajo protección. García permaneció en silencio. Entonces, no la pusieron bajo protección. García permaneció en silencio. Entonces, no la pusieron bajo protección. Entonces, en realidad, no la pusieron bajo protección. García permaneció en silencio. Ramírez continuó. ¿Patricia le había proporcionado evidencias concretas? ¿Fotos? ¿Videos? ¿Nombres? Solo contó lo que había visto. Dijo que los coches estaban siendo saboteados en el garaje de Carlos Mendoza, pero no había pruebas. ¿Dónde estaba la noche que mataron a Patricia? Estaba en casa, cenando con mi familia. Cuando se verificó la coartada de García, fue confirmada por el testimonio de su familia, pero el detective sospechaba que García no había protegido a Patricia lo suficiente. El tercer sospechoso era Diego Ruiz, el exnovio de Patricia. El camarero de 28 años se había separado de Patricia hace 6 meses, pero tenía dificultades para aceptar la ruptura. Cuando Diego fue llevado a la comisaría, mostró una actitud mucho más agresiva. «¡No maté a Patricia!», gritó, antes de que comenzara el interrogatorio. «Sí, la amaba. Sí, quería que volviera, pero nunca la habría lastimado». «Cálmese, señor Ruiz», dijo Ramírez. «¿Podría contarnos sobre su relación con Patricia?». Diego respiró profundamente. «Estuvimos juntos 1 año. Nos llevábamos bien, pero después de que empezó en ese trabajo, todo cambió». «¿Qué trabajo?». «OnlyFans. Al principio lo apoyé, ganaba dinero, pero luego se convirtió en una obsesión, constantemente haciendo sesiones, constantemente quedando con diferentes hombres. Yo era solo su novio, pero ella con cientos de hombres». La voz de Diego se quebró. «No pude soportarlo y rompimos, pero todavía la amaba». ¿Siguieron en contacto después de la ruptura? Sí, constantemente la llamaba y le pedía que volviera. A veces esperaba frente a su casa. Sé que estaba mal, pero no podía vivir sin ella. ¿Patricia lo veía como una amenaza? Diego bajó la cabeza. Creo que sí. La última vez que hablamos, me dijo que tomaría medidas para mantenerme alejado. ¿Qué tipo de medidas? No lo sé. Tal vez estaba pensando en denunciarme a la policía. ¿Dónde estaba la noche que mataron a Patricia? Estaba trabajando. Trabajo como camarero en el restaurante El Mesón. Esa noche tenía el turno de noche. Cuando se verificó la coartada de Diego, el dueño del restaurante y otros empleados confirmaron que había estado en el trabajo esa noche. Pero Ramírez sospechaba que Diego había estado acosando a Patricia. Por la noche, el detective Ramírez evaluó la información que había obtenido. Tenía 3 sospechosos. Carlos Mendoza, propietario del lugar donde Patricia vio el sabotaje, nervioso y comportamiento sospechoso. Agente García, no pudo proteger a Patricia, podría ser negligencia profesional. Diego Ruiz, exnovio, acosador, miedo a ser alejado de Patricia. Pero ninguno tenía un motivo definitivo, y las coartadas habían sido verificadas. En ese momento llegó nueva información de medicina forense. Cuando se examinaron los últimos mensajes en el teléfono de Patricia, salió a la luz un detalle impactante. «Detective», dijo el técnico Martínez, «hay una serie de mensajes interesantes en el teléfono de Patricia. Vinieron de un número desconocido». Ramírez examinó los mensajes. «Olvida lo que viste. No se lo digas a nadie. Esta es mi última advertencia». Estos mensajes habían llegado después del día que Patricia fue a la policía. «¿De quién es este número?», preguntó Ramírez. «Lo investigamos. La tarjeta SIM fue comprada con identidad falsa. No podemos rastrearlo». Esta información estaba cambiando las dimensiones del caso. La persona que amenazaba a Patricia podría ser alguien que no estaba entre los sospechosos. Ramírez decidió investigar los detalles del sabotaje que Patricia había presenciado. Si realmente había un sabotaje sistemático, esto podría ser parte de una red criminal mucho más grande.
Sargento López, dijo Ramírez, saca una lista de los accidentes de tráfico que han ocurrido en Salamanca en los últimos 6 meses. Vamos a verificar si hay alguna conexión con el sabotaje que vio Patricia. López hizo una búsqueda en la computadora. Comisario, hay 15 accidentes de tráfico en los últimos 6 meses. Más de lo normal. ¿Hay puntos en común en estos accidentes? Todos fueron causados por fallos en los frenos, y la mayoría ocurrieron cerca de los proyectos de construcción de Carlos Mendoza. Esta información volvía a poner a Carlos en posición de sospechoso, pero Ramírez decidió hacer una investigación más profunda. ¿Hubo heridos o muertos en estos accidentes? 3 muertes, 7 heridos, todos en los últimos 6 meses. Ramírez llevó pensativamente su mano a la barbilla. El sabotaje que Patricia había visto podría ser real, y si era así, podría haber una verdad mucho más oscura detrás del asesinato. Mañana visitaremos a las familias de las víctimas de estos accidentes, dijo Ramírez. Tal vez haya una conexión entre la muerte de Patricia y estos accidentes, pero el detective aún no sabía que el verdadero asesino ya los estaba vigilando y estaba planeando su siguiente movimiento. El tercer día, el detective Ramírez junto con su equipo se dedicó a examinar los accidentes de tráfico de los últimos 6 meses en Salamanca. Los 15 expedientes extendidos sobre la mesa contaban cada uno una tragedia, pero ahora miraba estos accidentes con ojos completamente diferentes. «Tantos accidentes no es normal», dijo el joven agente Vega, mostrando las estadísticas que tenía en las manos. «El año pasado, en el mismo periodo, solo hubo 4 accidentes de tráfico. Este año 15. Ramírez examinó los puntos que había marcado en el mapa. La mayoría de los accidentes se concentraban en ciertas zonas de la ciudad: el barrio Garrido, el distrito de Pizarrales y los alrededores de Universidad. ¿Cuál era el punto común de estas zonas? Vega, ¿qué talleres mecánicos hay en estas zonas? Haz una lista. Cuando miraron la primera lista, aparecieron los nombres de 12 talleres mecánicos, pero había un detalle que llamaba la atención. El 70% de los vehículos después de los accidentes eran llevados a uno de los mismos 3 talleres, y el propietario de estos 3 talleres era la misma persona, Javier Castillo. ¿Conoces a este Javier?, preguntó Ramírez. Por supuesto, es el mecánico más respetado de la ciudad. Lleva 20 años aquí. Se lleva bien con todos, hace muy bien su trabajo. Incluso repara los vehículos de nuestra policía. A Ramírez algo le pareció extraño. No podían ser tantas coincidencias, pero aún no tenía evidencia concreta en sus manos. Por la tarde, comenzaron a examinar los últimos mensajes en el teléfono de Patricia. Había mensajes amenazantes de un número desconocido, pero lo realmente interesante eran los mensajes que Patricia había enviado a Diego en los últimos días. «Diego, cuando te vea te contaré todo. He descubierto algo muy grande. Esto no solo tiene que ver con mi seguridad. La vida de otras personas también está en peligro. He decidido ir a la policía. Ya no puedo seguir callando». Estos mensajes demostraban la inocencia de Diego. Patricia realmente había hecho un gran descubrimiento y quería compartirlo con su novio. Por la noche fueron de nuevo a la casa de Carlos Mendoza. Esta vez examinaron el garaje más detalladamente. Junto a las manchas de aceite de motor en el suelo, había extrañas partículas metálicas. Cuando el equipo forense analizó estas partículas, resultó que eran fragmentos de pastillas de freno. «Carlos», dijo Ramírez, ¿se hacen reparaciones de frenos en este garaje? No, definitivamente no. Yo solo hago trabajos simples. Para reparaciones serias como frenos, envío a todos al taller de Javier. A medianoche, en el silencio de la comisaría, Ramírez repasaba los expedientes de nuevo. Trató de recrear en su mente la escena que Patricia había presenciado. Alguien estaba dañando los frenos de los coches. Pero ¿quién podría ser esa persona? ¿Por qué se hacía algo así en el garaje de Carlos? A las 4:30 de la madrugada, sonó su teléfono. La noticia del agente de guardia Santos lo dejó en pie. «Comisario, tenemos una emergencia. Esta noche ha habido otro accidente de tráfico en el barrio Universidad. Una mujer de 28 años ha perdido la vida. Y su coche salió ayer por la noche del taller de Javier Castillo». En ese momento Ramírez sintió que todo encajaba en su lugar, pero aún no tenía suficientes pruebas para acercarse a Javier. El hombre era una de las personas más respetadas de la ciudad y tenía conexiones poderosas. «Santos, pongamos a Javier Castillo bajo vigilancia silenciosa, pero ten cuidado, el hombre no debe sospechar nada». A la mañana siguiente, cuando fueron al taller de Javier,
El hombre de 48 años tenía su sonrisa de siempre, con las manos llenas de grasa, el delantal sucio, tenía la apariencia típica de un mecánico. Buenos días, agente. ¿Cómo va la investigación? Este asunto de Patricia es muy triste. ¿Quién querría matar a una chica joven tan hermosa? Javier, ¿cómo van los negocios últimamente? Parece que hay muchos accidentes. Sí, realmente muchos. Pero también es bueno para nosotros, hablando claro. Creo que la gente conduce con más descuido. Ramírez captó ese brillo frío en los ojos de Javier. El hombre estaba muy tranquilo, muy preparado. Al salir del taller, Vega susurró: «Comisario, hay algo raro en ese hombre. Muy calmado, muy preparado». Yo también me di cuenta. Mañana por la mañana volvemos con Carlos. Esta vez vamos a averiguar exactamente qué está haciendo Javier. Pero no sabía que Javier ya se había dado cuenta de ellos y había comenzado a planear su siguiente movimiento. A la mañana siguiente a las 7 horas, Ramírez y su equipo comenzaron a esperar en el café frente al taller de Javier. El plan era simple: irían al taller con Carlos, actuarían como un cliente normal y observarían lo que hacía Javier. Carlos estaba bastante nervioso. «Comisario, ¿y si Javier es realmente inocente? El hombre me conoce desde hace años. Se dará cuenta inmediatamente si algo está raro. Tranquilo, Carlos. Solo dices que hay un problema con los frenos de tu coche, nada más». Cuando entraron al taller, Javier tenía su sonrisa de siempre. «Ah, Carlos, ¿qué tal, amigo? ¿Hay algún problema con tu coche?» «Sí, Javier, los frenos se sienten un poco blandos. ¿Podrías echarle un vistazo?» Javier se metió debajo del coche y comenzó a examinar los frenos. Pero Ramírez observaba cuidadosamente lo que hacía. El hombre no solo estaba mirando, también estaba haciendo algo. Entre los sonidos metálicos se oía el ruido de los tornillos de las pastillas de freno siendo aflojados. «Carlos», dijo Javier desde debajo del coche, «los frenos están realmente en mal estado, pero no te preocupes, lo arreglaré enseguida». 15 minutos después, Javier salió de debajo del coche. Sus manos estaban cubiertas de grasa y polvo metálico. «Listo, amigo. Ahora tus frenos están mucho mejor, pero conduce con cuidado. Las pastillas nuevas necesitan acostumbrarse». Cuando Carlos tomó las llaves, le guiñó el ojo a Ramírez. Ambos sabían que Javier estaba mintiendo. El hombre no había reparado los frenos, los había empeorado. Después de salir del taller, inmediatamente llevaron el coche a los técnicos del centro de policía. El resultado fue impactante. Los tornillos de las pastillas de freno habían sido aflojados. Se habían hecho pequeños agujeros en el sistema hidráulico de frenos. El coche definitivamente tendría un accidente en 2 o 3 días. «Es suficiente», dijo Ramírez. «Ahora tenemos evidencia concreta». Pero cuando arrestaron a Javier, el hombre no se sorprendió en absoluto. Se mantuvo calmado como si hubiera estado esperando este momento. «Javier Castillo, está usted arrestado por el asesinato de Patricia Morales y sabotaje intencional de vehículos». «Entiendo», dijo Javier con sangre fría, «pero están malinterpretando. Yo solo soy un mecánico». En el interrogatorio en el centro de policía, Javier negó durante horas, pero Ramírez había encontrado su punto débil: el dinero. «Javier, tus ingresos han aumentado un 300% en los últimos 6 meses. No puedes explicar tantos accidentes como precaución». Mi negocio va bien, nada más. Entonces, ¿por qué mataste a Patricia Morales? Yo no maté a nadie. Esa noche te vio en el garaje, te vio saboteando los coches e iba a ir a la policía. La expresión en el rostro de Javier cambió. Por primera vez mostró una grieta. Esa chica iba a arruinar todo. El sistema que había construido durante años. ¿Qué tipo de sistema, Javier? Hubo un largo silencio. Luego Javier comenzó a hablar. Llevo 20 años haciendo este trabajo. Traté de ser un mecánico honesto, pero no es rentable. La gente no cuida sus coches. No usa mecánico a menos que tengan un accidente. Así que creé un sistema. ¿Qué tipo de sistema? Tenía mis clientes regulares. Hacía pequeños sabotajes a sus vehículos. Luego, cuando tenían accidentes, reparaba los mismos coches. Todos ganaban. Yo ganaba dinero, mis clientes cobraban el seguro. La vida continuaba. ¿Y las muertes? Murieron personas inocentes, Javier. Eso no estaba planeado. Solo iban a ser pequeños accidentes. Pero a veces no puedes controlarlo. Ramírez no podía creerlo. El hombre había estado haciendo sabotajes sistemáticos durante 20 años, causando la muerte de personas, pero presentaba esto como accidentes. ¿Cómo mataste a Patricia?
Esa noche estaba en el garaje de Carlos. Iba a sabotear su coche. Al día siguiente vendría a repararlo. Pero esa chica me vio. Al principio pensó que estaba bromeando. Luego lo entendió. Dijo que iría a la policía. ¿Y la seguiste? Sí. Fui a su casa. Abrió la puerta. Me conocía. Hola, hermano Javier, dijo. Le decía hermano a todo el mundo. Entré. Traté de explicarle. No tenía intención de matar a nadie. Solo le dije que trataba de ganar dinero. Pero no escuchó. No, esto está muy mal, dijo. La gente está muriendo, dijo. Dijo que llamaría a la policía. Y yo entré en pánico. Y la mataste. Tomé un cuchillo de la cocina, solo para asustarla, pero ella trató de huir. Comenzó a gritar. Y yo... La voz de Javier se cortó. Sus manos temblaban. La apuñalaste 12 veces. Sí, después tuve mucho miedo. Huí de la casa, pero sabía que pronto me atraparían. ¿Por qué no paraste? ¿Por qué continuaste con el sabotaje después de Patricia? Porque pensé que si paraba, despertaría sospechas. Tenía que continuar con la normalidad. Ramírez se puso de pie. Había resuelto el misterio de 20 años de asesinatos sistemáticos, pero el precio había sido la vida de Patricia. Javier Castillo, está usted acusado de asesinar a Patricia Morales, de 15 actos de sabotaje intencional de vehículos y de causar la muerte de 3 personas. El hombre bajó la cabeza. Solo trataba de ganar dinero, murmuró. Nunca tuvo la intención de matar a nadie, pero ya era demasiado tarde. La escena que Patricia había presenciado era el último eslabón de una cadena que había causado la muerte no solo de ella, sino de docenas de inocentes. 4 meses después, comenzó el juicio de Javier Castillo en el Tribunal Provincial de Salamanca. La sala del tribunal estaba completamente llena. La familia de Patricia, familiares de víctimas de accidentes, representantes de los medios y el público que seguía el caso con curiosidad. El fiscal Martínez, al presentar el caso, mostró los expedientes que tenía en las manos. Señoría, el acusado que tiene ante usted ha saboteado sistemáticamente vehículos durante 20 años. Ha causado al menos 47 accidentes, ha provocado la muerte de 8 personas y las lesiones de 23 personas. Javier se sentaba en silencio junto a su abogado. El viaje que había comenzado hace 20 años como un mecánico honesto lo había llevado al nivel de un asesino en serie. Cuando la madre de Patricia, María Morales, testificó en el tribunal, no pudo contener las lágrimas. Mi hija solo estaba trabajando. Tal vez trabajar en OnlyFans no le parezca normal a todo el mundo, pero ella era una chica honesta. Quiso denunciar algo malo que vio y esto le costó la vida. Señora Morales, dijo el juez, ¿le dijo su hija algo en sus últimos días? Sí, señoría. Me había dicho, mamá, he descubierto algo muy grande. Puedo salvar las vidas de las personas. Yo pensé que estaba exagerando, pero realmente podría haber salvado las vidas de docenas de personas. Sí, su voz se cortó. Había un profundo silencio en la sala del tribunal. Una de las víctimas del accidente se acercó al estrado en su silla de ruedas. Carlos Jiménez, de 34 años, era víctima de uno de los coches saboteados por Javier. Señoría, hace 6 meses tuve un accidente con el coche que recogí del taller de Javier. Perdí mis piernas. Tengo 2 hijos y ahora tengo dificultades para cuidarlos. Lo que este hombre me hizo, Javier levantó la cabeza y miró a Carlos. Había arrepentimiento en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. El agente García también estaba en el estrado de testigos. Cuando Patricia vino a mí, estaba muy asustada. Me había dicho, agente, la gente va a morir. Le dije que estaría a salvo, pero no pude protegerla. Si esa noche hubiera sido más cuidadoso. García, dijo el fiscal Martínez, ¿conocía usted a Javier Castillo anteriormente? Sí, él reparaba nuestros vehículos policiales. Lo conocíamos como alguien muy confiable. Nunca sospecharíamos. ¿Cómo fue abusada esta confianza? Cuando descubrimos que también se había saboteado a nuestros vehículos policiales, nos quedamos en shock. Casi tuvimos accidentes varias veces. El hombre había puesto nuestras vidas en riesgo para asegurar su propio negocio. Mientras el abogado de Javier hacía su defensa, alegó el arrepentimiento de su cliente. Señoría, mi cliente está extremadamente arrepentido de lo que hizo. Su intención nunca fue matar personas, pero el fiscal Martínez se opuso. Señoría, el acusado mantuvo este sistema durante 20 años.
incluso después de matar a Patricia Morales. Continuó con sus sabotajes. Esto no es arrepentimiento, es cálculo a sangre fría. Javier se puso de pie para defenderse. Señoría, yo solo soy un mecánico. Mi negocio iba mal. Tenía familia, mis hijos estudiaban. Cuando comencé este camino pensé que solo habría pequeños accidentes. Entonces, ¿por qué mató a Patricia Morales?, dijo el juez. Esa noche entré en pánico. La chica dijo que llamaría a la policía. Mi vida de 20 años se iba a arruinar, pero no planeé matarla. Pasó en ese momento. 12 puñaladas no es algo que pase en ese momento, señor Castillo. Javier bajó la cabeza. Ya no tenía nada más que decir. Durante el receso del tribunal, el padre de Patricia, Manuel Morales, se encontró con Javier en el pasillo. Los dos hombres se miraron. «Tú mataste a mi hija», dijo Manuel. «Lo sé. Lo siento mucho. Tu pena no sirve de nada. Patricia tenía sueños, tenía planes. Tú los robaste todos. Ojalá pudiera devolverlos, pero no puedes. Y nunca te perdonaré». En el último día del juicio, el juez anunció su decisión. Javier Castillo es condenado a 35 años de prisión por asesinar intencionalmente a Patricia Morales, realizar 47 actos de sabotaje intencional de vehículos y causar la muerte de 8 personas. Cuando se anunció la decisión, hubo reacciones mixtas en la sala del tribunal. Algunos pensaban que la sentencia era leve, mientras que otros dijeron que se había hecho justicia. La madre de Patricia, María, habló a los periodistas al salir del tribunal. «Mi hija ahora está en paz, pero lo que hizo Javier nunca será olvidado. Espero que otras chicas jóvenes no tengan miedo por las cosas malas de las que son testigos y vayan a la policía». El detective Ramírez también hizo su declaración final. Este caso nos mostró que incluso las personas en las que confiamos pueden ser a veces las más peligrosas. Patricia Morales era una joven valiente. Gracias a su sacrificio, más personas se salvaron de la muerte. Mientras Javier Castillo era llevado a su celda, miró por última vez a la familia de Patricia. Había arrepentimiento en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. El precio de 20 años de asesinatos sistemáticos había sido las vidas tanto de él como de sus víctimas. Así terminó la historia de Patricia. Pero su valiente postura había salvado las vidas de docenas de inocentes en Salamanca. Un año después, todo había cambiado en Salamanca. El caso de Javier Castillo había dejado de ser solo un caso de asesinato para convertirse en el inicio de una gran transformación que cuestionaba los mecanismos de confianza de la sociedad. El Ayuntamiento de Salamanca dio el nombre de Patricia Morales al parque más grande de la ciudad en su memoria. Bajo la placa Parque del Valor Patricia Morales estaban escritas estas palabras: «Cuando seas testigo de algo malo, no te calles. Habla. Tu voz puede salvar muchas vidas». La madre de Patricia, María Morales, fundó una fundación para mantener vivo el recuerdo de su hija, Fundación del Valor Femenino Patricia Morales. Esta fundación apoyaba a mujeres que mostraban el valor de decir la verdad en situaciones difíciles. «Mi hija murió, pero su legado vive», dijo María en la televisión local. En los mensajes que nos llegan cada día, las jóvenes dicen: «Tomo valor de Patricia. Ella todavía las inspira». El detective Ramírez evaluó el caso de Patricia en su última entrevista antes de jubilarse. «Este fue el caso que más me afectó en mis 20 años de carrera. Patricia tenía 25 años, pero el valor que mostró fue mayor que el de muchos adultos. Ella mostró cómo pueden corromperse los sistemas en los que confiamos». El Departamento de Policía de Salamanca realizó grandes cambios después del caso de Patricia. Ahora el programa de protección de testigos funcionaba mucho más estrictamente. Además, el mantenimiento de los vehículos policiales se obtenía de diferentes ciudades. Había terminado la dependencia de un solo mecánico. Carlos Mendoza, el hombre cuyo garaje había sido testigo de la escena del crimen, hizo una gran donación a la fundación de Patricia. «Esa chica descubrió el sistema que causó su muerte en mi garaje. Al menos quiero hacer algo en su memoria». Diego Ruiz, el exnovio de Patricia, hizo una larga publicación en las redes sociales. «Cuando perdimos a Patricia, no solo perdimos a una novia, perdimos la voz de la conciencia de la sociedad. Había quienes la juzgaban por trabajar en OnlyFans, pero ella no dudaba en hacer lo correcto, sin importar quién fuera. Eso es el verdadero carácter». El agente García también había cambiado.
Vivía con la culpa de no haber podido proteger a Patricia. Esa noche le había dicho, estarás a salvo, pero no pude protegerla. Ahora evalúo cada solicitud de testimonio recordando a Patricia. Mientras Javier Castillo pasaba su primer año en prisión, escribió una carta a la familia de Patricia. Querida familia Morales, sé que es imposible que me perdonen, y tienen razón. Me arrepentiré toda mi vida por matar a Patricia. Era una chica hermosa y valiente. Cuando me vio, me dijo, hola hermano Javier, yo era como un tío para ella, pero la maté. En la prisión, pienso en sus últimos momentos cada noche. Ojalá hubiera huido de ahí esa noche. Ojalá nunca hubiera tomado ese camino. Pero ya es demasiado tarde. Rezo todos los días para que la muerte de Patricia no sea en vano. Esa noche que ella mostró valor, tal vez salvó a otras personas. Arrepentido, Javier Castillo. María Morales rompió esta carta después de leerla. No pronuncies el nombre de Patricia, murmuró. Un año después, los accidentes de tráfico en Salamanca se redujeron un 70%. Ahora la gente llevaba sus coches a diferentes mecánicos. No confiaba en una sola persona. Y además, el ayuntamiento realizaba inspecciones regulares. La historia de Patricia comenzó a ser discutida no solo en Salamanca, sino en toda España. Especialmente entre las mujeres jóvenes, se formó un fenómeno llamado efecto Patricia. Cuando eran testigos de algo malo, no se callaban. Definitivamente acudían a las autoridades competentes. La estudiante universitaria Lucía Martínez escribió un día en las redes sociales: anoche vi a mi vecino golpear a su esposa. La antigua yo se habría callado. Habría dicho, no es asunto mío, pero recordé a Patricia y llamé a la policía. La mujer ahora está a salvo. Había miles de publicaciones como esta. La muerte de Patricia había causado el nacimiento de docenas de otras Patricias. En el segundo aniversario, los visitantes iban a la tumba de Patricia. En la lápida estaban escritas estas palabras: Patricia Morales, 1999-2024. Mostró el valor de hacer lo correcto. Su voz vivirá para siempre. Ese día, María Morales se encontró con una joven en el cementerio. La chica había venido con flores en las manos. ¿Conocía a Patricia?, preguntó María. No, pero su historia salvó mi vida. El mes pasado, cuando fui testigo de bullying, la recordé y hablé. Patricia me dio valor. María sonrió con los ojos llorosos. Su hija realmente no había muerto. Su espíritu de valor continuaba viviendo en miles de personas. Mientras regresaba a casa por la noche, María pensó, Patricia podría haber sido conocida como una modelo de OnlyFans. Algunos podrían haberla juzgado, pero al final era una joven valiente que se opuso a lo incorrecto, y este valor continuó su efecto incluso después de su muerte. Los secretos ocultos de Salamanca ya no existían. Gracias a Patricia Morales, la ciudad se había vuelto más segura y la gente más valiente. Esta no era solo una historia de asesinato. Esta era la historia de cómo el valor es inmortal. La voz de Patricia continuaba resonando en las calles de Salamanca. Nunca tengas miedo de hacer lo correcto. Tu voz puede salvar muchas vidas.